¿Qué tal, chicos? El objetivo de este video es resolver las preguntas que quedaron pendientes en la sesión principal, que viene a ser la pregunta 2022 2, la pregunta 2022 0 y dos preguntitas del 2021 2. ¿Ok? Mi sugerencia es que tú intentes resolverlos primero para luego compruebes el resultado que te ha salido por medio de este video. ¿Sí? Entonces, bien. Operando el primer problema, que ya lo tenemos prehecho, consta en lo siguiente. Primero nos piden hallar, ¿no? Ya sabes que tienes que encontrar el equilibrio de mercado. Y nos entregan estas dos ecuaciones. Tengo esas dos ecuaciones y yo no sé cuál de ellas es la demanda y cuál es la oferta. Para que tú puedas determinar quién es la demanda y quién es la oferta, nosotros lo que debemos hacer es encontrar la pendiente. Si tenemos una pendiente positiva, ¿eso qué sería? Claro. Si tenemos una pendiente positiva, sería la oferta. Si tenemos una pendiente negativa, estaríamos hablando de la demanda. ¿Ok? Y esto, como lo consigues despejando una de las dos variables, bien el L o bien lo que viene a ser el salario. En este caso, voy a seguir el camino de despejar lo que es el salario, es decir, el B2. Y así voy a poder determinar quién es la oferta y quién es la demanda. Por ejemplo, despejo este y al llegar a despejar me doy cuenta que la pendiente me da 3 y esta pendiente es positiva, automáticamente se convierte en oferta laboral. Por otro lado, yo comienzo a hacer el mismo despeje, ¿no? Y me doy cuenta que la pendiente es -1, entonces la pendiente es negativa. Con esto ya habría definido quién es mi oferta laboral y quién es mi demanda laboral. Ya habiendo logrado ello, lo que único que voy a hacer es hallar cuánto es el equilibrio, cuánto es el número de trabajadores en equilibrio, cuánto es el salario en el equilibrio. ¿Ok? Y para eso, pues tengo que igualar ambas ecuaciones halladas, ¿no? Y al igualarlas, me va a quedar que el número de trabajadores en equilibrio es 8. Perfecto. Teniendo eso, podemos hallar el salario en equilibrio. ¿Y cómo lo hallamos? Insertando este número de trabajadores bien en la ecuación de oferta o bien en la ecuación de la demanda. Sí, porque ya tenemos esta variable, que es, bueno, ya tenemos el L. Si ya tenemos el L, entonces podemos hallar el W. Y como estamos hablando del equilibrio, prácticamente el W en ambos, tanto en la oferta y en la demanda laboral, tiene que ser el mismo. Conclusión, en este caso, por ejemplo, yo he elegido reemplazarlo en la oferta laboral y me da que mi salario de equilibrio es 12. Genial, tengo que o sea, el número de trabajadores en equilibrio es 8 cuando el salario en equilibrio es 12. Ahora, ¿qué me dice? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría? O sea, se va a generar un desempleo si es que el salario es de 18 y de cuánto sería. Bien, nosotros analizamos y vemos que nuestro salario de equilibrio es 12, pero luego nos dicen, oye, ¿sabes qué? Se va a generar un desempleo cuando el salario, o sea, el salario mínimo se convierta en 18. A ver, para entenderlo intuitivamente, primero voy a hacer una gráfica aquí para que puedas ver si es que, oye, sí se está generando un desempleo o no. Y ya luego calculamos de cuánto sería ese desempleo. No lo estamos trabajando en términos nominales y quedaría algo de este tipo. ¿Ya? A ver, quedaría algo de este tipo. Si nosotros tenemos que el salario de equilibrio es 12, es decir, aquí viene a ser 12. El número de trabajadores en ese punto de equilibrio es igual a 8. Está por acá. ¿Ok? Ahora, si es que nosotros tenemos un salario de 18 que está sobre el equilibrio, quiero que notes algo. ¿Ok? Quiero que notes que esto va a ser la cantidad o el L demandado, mientras que esto va a ser el trabajo que se está ofertando. ¿Ok? Y hay una diferencia interesante entre ambos. Si las empresas solo quieren el L demandado, porque parte de la demanda, pero los trabajadores al salario del 18 están súper motivados, más personas van a comenzar a ofertar. Ah, entonces el L ofertado es mucho mayor. Esa diferencia entre lo que las empresas quieren y lo que la sociedad brinda, o sea, la mano de obra que brinda, esa diferencia se le conoce como desempleo, porque no todos van a poder conseguir trabajo, ¿no? Ya que el salario está siendo bastante elevado, ¿ok? Entonces, vamos allá. ¿Cuántas personas
están desempleadas o cuántas no consiguen. ¿Y cómo hacemos ello? Pues lo único que vamos a hacer es insertar este salario de 18, ¿no? Si mi salario es de 18, ok, lo reemplazo dentro de la oferta laboral, voy a poder hallar cuántas personas están ofreciendo su mano de obra a ese salario y me da que son 10 personas. Pero vamos, ahora trabajamos con la demanda laboral. Si es que el salario es 18, aquí lo inserto, yo despejo y me sale que solo 2 personas se contratarían. Entonces, ¿cuánto es el desempleo que se va a llegar a generar si nosotros analizamos, oye, hay 10 personas que están ofreciendo su salario 18 súper motivadas, ¿no? Antes en el equilibrio, cuando era el salario 12 solo 8 personas decían voy a trabajar. Pero ahora han subido a 18, entonces más personas están ofertando su mano de obra, ya que les parece súper bien, mientras hay un mejor pago, ¿no? Pero ese mayor pago trae una consecuencia consigo que las empresas van a querer contratar cada vez menos trabajadores porque no pueden pagarle a todos. Entonces, como cada vez contratan menos trabajadores y hay más personas que ofrecen su trabajo, lo que se genera es una brecha y esta brecha se le conoce como desempleo. ¿Y cómo la calculo? Pues las personas, ¿cómo voy a calcular eso? Las personas que ofrecen su trabajo menos los puestos que hay. Entonces, si yo veo haciendo esa resta me da 8. Significa que hay 8 personas que se van a quedar desempleadas. Bien. Con eso habríamos terminado lo que viene a ser la pregunta del 2022-2. Vamos con la pregunta del 2022-0. Nos entregan una función de producción, nos entregan, mira, ya nos entregan lo que es una oferta, en este caso el L sub S hace referencia a la oferta y el L sub D hace referencia a la demanda. Nos dice, determina el equilibrio actual del mercado, ¿no? Bien podemos, o sea, José igualar W con W o L con L. En este caso voy a trabajar L con L, es decir, el L ofertado es igual al L demandado. Y lo único que voy a hacer es reemplazar, ¿no? 60 más 3 veces el salario es igual a 220 menos 5 veces el salario, ¿no? Y así voy a poder hallar el salario de equilibrio, ¿ok? Entonces esto lo hago aquí un poquito más pequeño. Bien. Si sigo y continúo con esto, me voy a quedar que aquí me va a dar 8 veces el salario y en el otro lado me va a quedar 220 menos 60, eso me queda 160, ¿ok? Está bien, 160. Y bueno, lo único que tengo que hacer es dividir entre 8 y me va a quedar que mi salario de equilibrio es igual a 20. Genial. Ahora, si yo quiero hallar cuánto viene a ser el número de cuánto viene a ser el número de trabajadores en equilibrio, esto lo puedo hallar bien reemplazando este salario, ¿no? Que ya lo hemos hallado, que es 20. Lo puedes hallar en cualquiera. A mí, por ejemplo, me parece más bonito la oferta, ¿sí? Y así que voy a reemplazar ello, ese 20 ahí. Entonces tengo 60 es igual a 3W. El salario de, bueno, el número de trabajadores en equilibrio me queda igual que 60 más 20 más 3 por 20. ¿Ok? Entonces el número de trabajadores, ¿cuánto me quedaría? 120. Genial. Entonces, cuando tengo un salario de 20 soles, ¿cuánto es el número de trabajadores en equilibrio? Es igual a 120. Y esto en un mercado lo puedes ver de la siguiente forma, ¿no? Aquí tienes el salario, aquí tienes el número de trabajadores y entonces comenzamos a dibujar, ¿no? Tengo esta gráfica por aquí, tengo esta gráfica por aquí. Y por último, me va a quedar que el salario de equilibrio es 20 y lo que es el número de trabajadores en equilibrio es 120. Bien, sigamos. Nos dice, el planificador central en esta economía determina que desean producir 80 unidades. Ojo, si desean producir 80 unidades, ¿con quién vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la función de producción. O sea, tengo que mi Y es igual a K elevado al alfa 1 menos alfa. ¿Ok? Bien. Teniendo esto claro, ¿qué es lo que va a suceder?
Nos están diciendo que desean producir 80 unidades. Y eso, recuerda que en Eco 1 la producción lo veíamos como Q, ahora lo vamos a ver como Y. ¿Sí? ¿Ok? Solo es un sinónimo. Bien, sigamos. Luego nos dice, usted sabe que actualmente el capital en este país es 64 unidades, el alfa es 0,5 y la tecnología es 1. Determine cuántos trabajadores se deben despedir. ¿Ok? Entonces, si yo sé que vamos a producir 80 unidades, luego sé que mi nivel de tecnología es 1, estoy solo reemplazando. Luego me dicen que mi capital en este país es de 64, me dicen que mi alfa es igual a 0,5, o sea, 0,5, y luego me quedo que mi L es igual a 1 menos mi alfa, que es 0,5. Entonces me están diciendo, determina cuánto es el L en ese nivel de producción. Ok, entonces yo comienzo a operar, ¿no? Me queda aquí 80, es igual a bueno, esto es 64 elevado a la 0,5, si tú lo operas con calculadora te va a dar 8, porque es la raíz de 64. Ok, y me quedaría L a la 0,5. ¿Sí? Genial. Bien, entonces sigamos. Si procedo a dividir, me va a quedar que 10 es igual a la L elevado a la 0,5. Y este L elevado a la 0,5 es como un medio, ¿verdad? Un medio o lo puedes ver como la raíz cuadrada. Entonces, si yo despejo, L es igual a 100. ¿Sí? Porque me queda como 10 al cuadrado. Genial. ¿Y esto qué vendría a ser? El nuevo número de trabajadores. ¿Va? Es el nuevo número de trabajadores. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿sabes qué? Tenemos esta nueva función de producción. ¿Cuántos trabajadores vamos a necesitar? Yo les digo, oye, van a necesitar 100. Y antes, ¿cuántos trabajadores estaban usualmente? Eran 120, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿a cuántos trabajadores van a despedir? Si tú analizas y quieres determinar cuántos trabajadores van a ser despedidos, lo único que tienes que hacer es una resta. 120 es lo que trabajaban en el equilibrio, pero ahora nosotros hemos decidido abrir una nueva función de producción. Entonces, esta nueva producción solo requiere de 100 trabajadores. Ah, y les decimos a los otros 20, ¿sabes qué? Ya no te necesito. ¿Ok? Y pues esa sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, se deben despedir 20 trabajadores. Bien, ahora vamos a trabajar dos problemitas del 2021-2. Bien, uno de los primeros problemitas, en principio aquí nos da un montón de flor. O sea, el problema desde ya te cuenta mucha información y tú debes saber a diferenciar esa información. De detalle, el mercado laboral peruano es caracterizado por tener altos niveles de informalidad, ¿ok? De manera general, valores cercanos al 72% en años anteriores a la pandemia y alrededor de 66% en zonas urbanas. ¿Ok? Y luego para muchos economistas, esto significa que existen mercados de trabajo diferenciados que contratan a gente con características distintas. Sin embargo, en el caso peruano, hay un grupo de personas especialmente jóvenes que no estudian en institutos o universidades, pero buscan hacerlo, que pueden ser madres jóvenes y no están muy integrados al mercado laboral, aunque quisieran, y que pueden ingresar al mercado laboral informal o al formal que prefieren, ¿no? A este grupo lo llamaremos ninis y su oferta de trabajo es la siguiente, ¿ok? Te están dando una oferta de trabajo. Bien, lo dicen en otro sector, están los trabajadores formales o personas cuyas oportunidades educativas o habilidades les han permitido enfocarse solamente al sector formal. Su oferta es esto. Entonces ya tenemos una oferta de los ninis, tenemos una oferta de las personas que vienen a ser formales, como aquí lo detalla. Ok, entonces aquí una oferta de los ninis, luego tenemos una oferta del sector formal. En consecuencia, también vamos a tener, finalmente se encuentran aquellos que se caracterizan, bueno, que consideran que solamente tienen oportunidades laborales en el sector informal.
¿ok? Luego tenemos la oferta del sector informal. Y luego nos dice, oye, ¿sabes qué? Tienes una demanda del sector formal y una demanda del sector informal. Te dice, sin incluir los ninis que no estudian ni trabajan en ningún mercado, hay los salarios de equilibrio en cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es hallar cuánto es el equilibrio en el mercado formal y cuánto es el equilibrio en el mercado informal. ¿Cómo determino eso? Pues vamos. Existe una demanda y existe una oferta en cada uno de los mercados. Los igualo y me sale el equilibrio. Sí, en eso constaba la pregunta, sí. ¿Y cuántos puntos te otorgaban? 2 puntazos. Así, varias preguntas de este tipo suelen venir, que te piden hallar el equilibrio. Entonces tú lo único que debes hacer es, oye, ¿sabes que te están brindando un montón de información? Tú únicamente enfócate en lo que te están pidiendo hallar. El resto de información te pueden estar hablando sobre cualquier cosa, te pueden comentar un problema. No, eso óbvialo. Lo único que tú debes enfocarte es en lo que te están pidiendo. Me están pidiendo el equilibrio. Entonces, en el mercado formal, yo tengo que la oferta. ¿Cuál es la oferta? La oferta me están detallando W es igual a 50 más L. ¿Sí? Luego, ¿cuál sería la demanda en este mercado formal? Me dicen que W es igual a 100 menos L. Lo mismo hacemos, ¿no? Lo que viene a ser también en el mercado informal, la oferta y la demanda. ¿Sí? Ok. Oferta y demanda. ¿Cuánto es mi oferta en el mercado informal? Me están diciendo que mi oferta W es igual a 10 más 1,2 L. ¿Y cuánto es mi demanda? W es igual a 60 menos 0,2 L. Genial, entonces lo único que voy a hacer es igualar y así voy a poder hallar, ¿no? ¿Cuánto es el equilibrio en cada uno de los mercados? Bien, comienzo. Voy a igualar lo que es el salario de la oferta con el salario de la demanda. Bien, entonces tendría que 50 más L es igual a 100 menos L. Comienzo a operar, paso este L a sumar, me va a quedar que 2L es igual a 50. Por tanto, L es igual a 25. Esto sería lo que es el número de trabajadores en equilibrio. Luego lo que yo tengo que hacer es hallar el salario en equilibrio. ¿Y cómo hallo el salario en equilibrio? Reitero, puedes bien insertarlo aquí o bien insertarlo aquí. ¿Qué vas a insertar? Vas a insertar el dato que acabas de hallar, que es el número de trabajadores en equilibrio. ¿Sí? ¿Cuál me parece más fácil a mí? A mí me parece más fácil la oferta. Entonces voy a trabajar con eso. W es igual a 50 más el número de trabajadores en equilibrio. Entonces el salario en equilibrio es igual a 50 más el número de trabajadores en equilibrio es 25. Por tanto, el salario en equilibrio es igual a 75. Bien, sigamos. En el caso del mercado informal también vamos a realizar la misma dinámica. ¿Sí? Ok. Sí, la idea es que tú puedas hallarlo primero en caso esto lo puedes usar como para que te puedas ir guiando de que, oye, ha salido bien o puedas ir comparando, ¿no? Ok, bien. Si yo continúo la oferta laboral, o sea, voy a igualar el salario de la oferta con el salario de la demanda, ¿sí? Oye, también puedes tranquilamente allá, bueno, igualar el número de trabajadores de la oferta y el número de trabajadores de la demanda, ¿ok? No hay ningún problema, ¿sí? Oye, ¿qué tendrías que hacer? Despejar el primero, ¿no? Pero no lo hago porque para mí es mucho más sencillo igualar W con W de forma más directa, porque ya están así ambas, ¿ok? Entonces, igual, ¿no? Me queda que 10 más 1,2 L es igual a 60 menos 0,2 L. Yo procedo a pasar, ¿no? Sí, ok, está bien así. Entonces, me va a quedar 1,4 L porque es 1,2 más 0,2 ya que lo estoy pasando. Esto es igual a 60 menos 10. Entonces, 1,4 L es igual a 50. Y esto lo operas con calculadora, ¿no? 50 entre 1,4. Y eso me da que el número de trabajadores es igual a 35,71. ¿Sí? Sí, pero sabes que los trabajadores no pueden ser una fracción, o sea, tú no me puedes decir, José, sabes que requiero 35,71 trabajadores para el lunes, porque ese 71, ¿qué significa?
¿Ok? Entonces, aquí a criterio propio, mira, lo podemos dejar como 36 trabajadores o simplemente lo dejamos en esta fracción, bueno, en estos decimales, con el siguiente argumento, que en macroeconomía a veces no hablamos, o sea, solo de 35 personas, no, 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 puede ser 35 millones, entonces es como un cambio de unidad, de lo que hablábamos de forma individual, ahora estamos procediendo a hablar de masas, de millones. Ah, y entonces si tú me dices, oye, José, yo voy a requerir 35,71 millones o dentro del mercado de Perú hay 35,71 millones dentro del mercado informal, ah, ya, genial. Entonces se va entendiendo, ¿no? O sea, a veces no solo debes verlo de forma individual, sino puede hacer referencia a otro tipo de unidad de medición, como pueden ser miles o millones o cientos, ¿ok? Entonces por ahí podemos, con ese argumento podemos dejarlo como 35,71. Bien, luego de eso puedes hallar el salario, ¿no? El salario en equilibrio y te recuerdo, lo único que tienes que hacer es insertar lo que tú ya has hallado, ¿no? Que es el número de trabajadores en equilibrio dentro de la oferta o la demanda. El que te parezca más sencillo realmente, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a trabajarlo, en este caso en la demanda, ¿ya? En el anterior, en el formal trabajé con la oferta, ahora voy a hacerlo con la demanda. Entonces me va a quedar 60 menos 0,2 multiplicado por el. Entonces el salario de equilibrio, ¿cuánto me daría? A ver, 35,71, ok. Mm, ya. Sí, lo único que tienes que hacer es insertar a tu calculadora, ¿no? 60 menos 0,2 por 35,71, ¿ok? Entonces, ¿eso cuánto me da? Me da 52,800, bueno, me da 52,86. Lo voy a trabajar también con dos decimales. Ya va a depender del problema. Si el problema te dice, ¿sabes qué? Trabaja con tres decimales, pones tres decimales. Si dice, oye, solo trabaja con dos, únicamente trabajas con ellos dos, ¿verdad? Y sí, con eso ya habríamos hallado lo que es el equilibrio, ¿no? Habríamos hallado el salario de equilibrio en el mercado formal y el salario de equilibrio en el mercado informal y el número de trabajadores, ¿no? Y algo bastante característico es que el salario de equilibrio en el mercado formal siempre, bueno, casi siempre suele ser mayor que en el mercado informal. ¿Por qué? Porque en el mercado formal de alguna forma te brindan ciertas prestaciones o servicios que te apoyan, ¿no? Y es más valorado el mercado formal, ¿no? El mercado informal siempre se le conoce por tener mano de obra barata. Y bien, cerramos con esta preguntita, la pregunta número 7, que es del 2021-2, y que en lo personal me gusta bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, te permite hallar la oferta, que es algo muy poco tocado, entonces nos permite reconocer o entender qué es un salario, por ejemplo, de reserva y diferenciarlo con un salario mínimo, ¿no? Vamos a desarrollarlo y por ahí recordando ciertos términos. Bien, entonces, supongan que el mercado laboral peruano está caracterizado por empresas perfectamente competitivas, ¿ok? Recientemente se eligió un presidente que conformó un gabinete con posiciones ideológicamente bajo críticas, ¿ok? Por lo cual distintos portales internacionales manifiestan una mayor desconfianza en tal país. Por el mismo motivo, las empresas están siendo más cautelosas con su inversión de más a largo plazo, ¿ok? Y se prevé que su demanda no sea tan expansiva como se observó en los últimos meses como resultado de la reactivación económica. Esta situación motivó a sus profesores de Economía General 2 a pedir que realicen una investigación sobre el tema. Ellos determinaron que la ecuación de la demanda es la siguiente. Bien, por otro lado, también encontraron que mensualmente los trabajadores gastan alrededor de 800 soles en actividades consideradas de subsistencia. ¿A qué te suena eso? 800 soles en actividades consideradas de subsistencia. Exacto. Sí, eso es el salario de reserva. Genial. Ahorita lo vemos, ¿ok? Bien, asimismo, por cada 20 soles adicionales en el salario mensual, 5
trabajadores más ofrecerán su trabajo. ¿A qué te suena eso? Ah, eso me suena a la pendiente de la oferta laboral, porque uno está aumentando, que vienen a ser el dinero, y también está aumentando el número de trabajadores. Bien, si se sabe que los trabajadores ofrecerán su trabajo con tal de que cubra por lo menos sus necesidades básicas, es decir, que a partir de lo que viene a ser el salario de reserva te aceptan trabajar. Dice, muestra las ecuaciones de oferta y demanda que caracterizan a este mercado y hallen el equilibrio de este mercado. Bien, entonces, la demanda ya la tenemos, ¿verdad? Me dicen que mi demanda, José, L es igual a menos 0,25 W más 300. Ya está. Y mi oferta. Vamos allá, ¿ok? W es igual a M es igual a ML más B. Debemos hallar cuánto vale este M y cuánto vale este B. Primero entendiendo qué significa este M y qué significa este B. El B significa el salario de reserva, mientras que el M significa la pendiente. Entonces, si nosotros analizamos el salario de reserva o el salario que nos sirve para subsistir o lo mínimo que podríamos nosotros aceptar porque es parte de lo que gastamos en el proceso, ¿no? Con 800 soles, por ejemplo, aquí dice nosotros subsistimos, eso es lo mínimo, lo mínimo. Entonces yo comenzaría a aceptar el trabajo a partir de 800 soles. ¿Cómo lo vemos en una gráfica este salario de reserva? Así. Es el intercepto. ¿Va? Es el intercepto. ¿En qué eje? En el eje del salario. Bien, continuemos. ¿Ok? Ahora vamos a hallar la pendiente. Recordemos que la pendiente en este caso viene a ser la variación de lo que está despejado y en la parte inferior la variación de lo que está al ladito, o sea, variación de W sobre variación de L. Ahora, la variación de W, ¿cuánto viene a ser? Aquí nos lo dice. Por cada 20 soles adicionales. Viene a ser más 20. ¿Ok? ¿Y cuánto es la variación de L? Te dice 5 trabajadores más. Sería más 5. Entonces, si yo comienzo a operar esto, me queda que mi pendiente es igual a 4. Conclusión, ¿cómo quedaría mi ecuación de la oferta? Me quedaría 800 L más lo que viene a ser, bueno, no, la pendiente es 4. 4 L más 800, que es el salario de reserva. Genial. Listo, tengo mi demanda y tengo mi oferta. José, voy a igualar y así puedo hallar el equilibrio. Sí, pero antes falta algo. Tú puedes igualar W con W, o sea, el W de la demanda con el W de la oferta, o puedes igualar L con L, el L de la demanda con el L de la oferta, ¿sí? Pero no puedes igualar, por ejemplo, aquí en la demanda sería el L, ¿no? No puedes igualar L con W, ¿sí? Eso sería un pecado capital. Si tú haces eso, te va a salir cualquier otra cosa menos el equilibrio. Por lo que un paso previo, esto sería un paso previo, ¿qué tendríamos que hacer? Nuestro paso previo consiste en despejar. Por ejemplo, yo por conveniencia voy a despejar aquí el W. Y así me queda un W en la demanda, un W en la oferta y ¡pum! Se arregla el problema de la forma más bonita. Ok, entonces comienzo a despejar. Me queda 0,25 W es igual a menos L más 300. Bien, entonces este 0,25 lo paso a dividir. Me va a quedar L sobre 0,25 más 300 sobre 0,25. Bien, luego simplemente lo puedes agarrar por calculadora, ¿no? W es igual a 1 entre 0,25 y eso me da igual a 4. Me queda menos 4 L. Por el otro lado, 300 sobre 300 entre 0,25, eso me da 1200. Bien, me da 1200. Genial. Ya, ¿qué es lo que acaba de suceder? Es que ya hallé prácticamente todo. ¿Por qué? Mira, chécate esto. Chécate lo que ahorita vamos a realizar. Ya tengo lo que viene a ser, esto es mi demanda, ¿verdad? Esto es parte de mi demanda. Y bueno, mi oferta lo único que voy a hacer es bajarlo, ¿no?
Y mi oferta es W es igual a 4L más 800, ¿ya? Y esto es mi oferta. ¿Puedo hallar el equilibrio? Claro que sí. ¿Y cómo hallo el equilibrio? Igualando, ¿sí? ¿Ok? Y eso es lo que vamos a realizar. 4L es igual, bueno, aquí puedes verlo, ¿no? Oye, ¿sabes que el salario de la demanda es igual al salario de la oferta? Y si esto los igualamos, menos 4L más 1200 es igual a 4L más 800. Y bueno, hacemos un despeje, ¿no? Aquí me va a quedar entonces 8L es igual a, ¿sí, verdad? Pam, pam, pam. Ah, no, ok, ok. Este 4 lo paso para allá y este 800 lo paso para acá, ¿sí? ¿Y eso cómo me va a quedar? Eso me va a quedar como 400, o sea, 1200 menos 800 es igual a 4L más 4L. Entonces me queda 400 es igual a 8L. Por lo tanto, el número de trabajadores en equilibrios sería 400 entre 8, que me da igual a 50. Entonces ya tengo mi número de trabajadores en equilibrio, ahora tengo que hallar lo que es el salario de equilibrio, ¿no? Salario de equilibrio. ¿Cómo lo hallo? Simplemente insertando este número de trabajadores en equilibrio, bien en la oferta, bueno, en la demanda o bien en la oferta. En cualquiera de los dos. A mí personalmente me parece más fácil la oferta. Tienes que encontrar el más fácil, ¿ya? Entonces sería W es igual a 4L. ¿Y cuánto vale el L? 50, ¿verdad? 4 por 50 más 800, ¿sí? Si nosotros comenzamos a operar eso, entonces mi salario de equilibrio es igual a 4 por 50 me va a dar 200, ¿verdad? Más 800. Entonces mi salario de equilibrio es igual a 1000. Entonces, cuando el número de trabajadores en equilibrio es 50, mi salario de equilibrio es 1000. Y con eso habríamos terminado todos los ejercicios que quedaron pendientes, ¿no? El objetivo es que sigas practicando y la próxima sesión es el día domingo. En ese día vamos a seguir profundizando este tema, pero lo que viene a ser con paralelo, ¿no? De forma paralela a la universidad. Sí, y con eso habríamos terminado lo que es este temita.